Mi marido me dio una paliza por negarme a vivir con mi suegra, y se fue a descansar tranquilamente. Por la mañana, me trajo maquillaje y me dijo, mi madre ya viene a almorzar, cubre todo eso y sonríe. Horas después, salió para la oficina, y al entrar a la sala de su jefe, se quedó pálido al ver que yo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una novela. Es un espejo. Y muchos podrían no soportar su reflejo. La primera vez que Valeria Mendoza dijo que no, le rompieron la boca. La segunda, le rompieron el alma. Valeria tenía 32 años. Amaba el café en las mañanas, los libros con finales abiertos y el silencio justo antes de que todo explote. Trabajaba desde casa, en una esquina de la cocina donde había improvisado una oficina pequeña con una laptop prestada, una silla sin respaldo y una vela aromática que ya no olía a nada. Pero le daba la ilusión de tener su propio espacio. Era una mujer tranquila, reservada. De esas que cuando hablan, no gritan. Y cuando aman, lo dan todo. Vivía con su esposo, Julián. Un hombre que, frente a los demás, era educado, atento, incluso encantador. Pero cuando se cerraba la puerta de su casa, la historia era otra. Para él, el amor no era compañerismo. Era propiedad. Era obediencia. Y eso Valeria lo había aprendido a golpes, aunque nadie jamás lo supo. Esa mañana, el aire en la casa se sentía distinto. Pesado. Como si algo estuviera por reventar. No lo voy a permitir, Julián, dijo Valeria con la voz firme, pero el corazón tembloroso. No pienso vivir con tu madre. Él giró desde la puerta con la mirada encendida. ¿Perdón? Ya lo hablamos. No quiero que ella se meta en nuestra casa. Ya bastante hace opinando en todo. Julián se acercó lentamente. Sus pasos resonaban como latidos en el suelo. Mi madre no es una opción, Valeria. Es parte de mi vida. Y si tú no lo entiendes, entonces tú estás fuera. Ella retrocedió un paso. Nunca lo había visto tan tenso. Tenía los puños apretados, la mandíbula endurecida. ¿Me estás amenazando? Te estoy dejando las cosas claras. En esta casa mando yo. Y si mi madre viene a vivir con nosotros, tú sonríes y la recibes. Punto. Valeria tragó saliva. Por un momento pensó en ceder. No por miedo, sino por agotamiento. Pero su cuerpo ya no aguantaba más silencios. Ya no quería más noches fingiendo que todo estaba bien. No. Ya no más. Ese no fue la chispa que encendió el infierno. Julián se abalanzó sobre ella sin pensarlo 2 veces. Nadie gritó. Nadie lo detuvo. En esa casa no había testigos. Solo paredes que ya sabían guardar secretos. Minutos después, el baño estaba en silencio. Valeria frente al espejo, la cara ensangrentada, el alma hecha polvo. Con las manos temblorosas, abrió el cajón y sacó una base de maquillaje vieja. Se la aplicó sobre el rostro mientras se le escapaban las lágrimas. No llores, que se te corre, se dijo a sí misma, burlándose con amargura de su reflejo. La puerta se abrió bruscamente. Julián entró con una taza de café en la mano. Mi madre ya viene a almorzar. Cúbrete bien. Y sonríe. Ella no respondió. Bajó la mirada. Sintió la vergüenza arderle en la piel como ácido. Él dejó la taza sobre la mesa y se fue a vestir para el trabajo. Silbaba como si nada hubiera pasado. El timbre sonó al mediodía. Amalia había llegado. Venía cargada con bolsas, perfume barato y comentarios venenosos. ¿Y esa es la comida? Preguntó con desdén al ver la mesa servida. Qué poco sazón, mija. En mis tiempos, las mujeres sabían cocinar. Valeria se tragó la rabia. Espero que le guste, dijo, forzando una sonrisa mientras se le escurría una lágrima invisible en el alma. Durante el almuerzo, Amalia criticó la decoración, el mantel, los cubiertos, y hasta cómo Valeria masticaba. Julián asentía. Ni una sola vez la defendió. Era como si disfrutara ver a su madre despedazarla lentamente. Cuando la visita terminó, Julián se puso la corbata frente al espejo y le lanzó una última orden.
Estaré en la oficina hasta tarde. No salgas. No respondas llamadas. No quiero líos. Y salió por la puerta como si no acabara de romper todo lo que tocó. En cuanto escuchó el motor del auto alejarse, Valeria tomó su teléfono. Marcó un número que había guardado hace tiempo, uno que nunca pensó que usaría. Su voz era baja, pero decidida. ¿Está listo todo? Del otro lado, una voz masculina respondió. Todo según lo planeado. Te esperamos. Ella colgó sin decir más. Respiró profundo. Se cambió la ropa, limpió los restos de maquillaje, guardó unos papeles en su bolso y salió. Horas después, Julián llegó a su oficina. Entró saludando a todos con su sonrisa habitual, saludando de mano, lanzando bromas forzadas, aparentando normalidad. Subió al piso ejecutivo sin imaginar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El nuevo dueño ya llegó, dijo una secretaria, casi sin mirarlo. Está en la sala de juntas. Julián apretó el paso. Nadie le había hablado de un cambio tan importante. ¿Dueño nuevo? ¿Quién lo había aprobado? Abrió la puerta y se congeló. Allí, sentada en la cabecera de la mesa, estaba Valeria. Impecable. Elegante. Serena. Lo miró con una calma que le heló la sangre. Hola, Julián. Él se quedó sin aire. ¿Qué haces tú aquí? Ella se levantó. Caminó hacia él sin quitarle la mirada. Te presento a la nueva presidenta ejecutiva de la empresa. La heredera oficial. La mujer que ayer tenía miedo, y hoy tiene el poder. Los directivos murmuraban entre ellos. Algunos lo miraban con compasión, otros con burla. Julián dio un paso atrás. ¿Tú planeaste todo esto? Valeria sonrió. Pero esta vez, no por obligación. No por miedo. Sonrió porque por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sin que nadie se lo ordenara. Esto apenas comienza. Y mientras Julián intentaba entender lo imposible, Valeria tomó asiento, cruzó las piernas con elegancia, y comenzó la reunión. Tranquila. Como si no acabara de cambiarlo todo. Porque a veces, lo más peligroso que puede tener una mujer rota, es silencio acumulado y una oportunidad de hablar. La sala de juntas se llenó de un silencio espeso, como si el aire hubiese sido reemplazado por algo más denso, miedo, rabia, incredulidad. Julián apenas lograba mantenerse en pie. El sudor le bajaba por la sien mientras Valeria, imperturbable, continuaba con la reunión como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Hablaba con claridad, con un tono elegante, sin necesidad de levantar la voz. No dio explicaciones. No justificó su presencia. Simplemente asumió el poder. Como si siempre le hubiera pertenecido. Los ejecutivos se miraban entre ellos con rostros tensos. Algunos fingían tomar notas, otros disimulaban mala sorpresa. Un par de ellos, los que sabían más de lo que decían, tragaban saliva con incomodidad. Julián se sentó sin pedir permiso, en una silla apartada. Su cuerpo estaba allí, pero su mente seguía atrapada en esa imagen, Valeria, sentada en el trono de la empresa de su padre, transformada en algo que jamás imaginó, una amenaza. Cuando la reunión terminó, ella se levantó despacio, cerró su carpeta y salió sin mirar a nadie. Ni una palabra dirigida a Julián. Ni una mirada. Caminó por el pasillo como si supiera exactamente hacia dónde iba, como si ya hubiera recorrido ese camino 1000 veces, aunque en realidad era la primera vez que pisaba ese edificio con su nombre escrito en los documentos oficiales. Los rumores no tardaron en expandirse como incendio en pasto seco. ¿Cómo llegó aquí esa mujer? ¿No era la esposa de Julián? ¿Ahora es su jefa? Y dicen que heredó todo del dueño anterior. ¿Será verdad? Yo oí que la familia del fundador la tenía oculta. ¿Y si fue amante del viejo? Las voces se multiplicaban. La intriga crecía. Pero Valeria no respondía. Su silencio era más temido que cualquier declaración. Y eso, para muchos, era lo más desconcertante. Mientras tanto, Julián deambulaba por la oficina como un fantasma. Ya nadie lo saludaba como antes. El respeto se había esfumado. Y cuando intentó recuperar el control en la junta del día siguiente, su silla estaba ocupada por otro. Volvió a casa al anochecer, buscando consuelo.
Pero allí solo lo esperaba su madre, Amalia, sentada con la luz apagada y una copa en la mano. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntó sin mirarlo. Nada, respondió él, dejando las llaves sobre la mesa. No me mientas, Julián. Me enteré de lo de la empresa. ¿Cómo puede ser que esa mujer esté sentada en el lugar de tu padre? No es esa mujer, es mi esposa. O lo era. ¿Y cómo se convirtió en tu jefa? Julián se dejó caer en el sofá, agotado. Sus ojos mostraban algo que Amalia no estaba acostumbrada a ver en su hijo: derrota. No lo sé. Te juro que no lo sé. Estaba en casa esta mañana, y ahora lo maneja todo. No sé cómo lo hizo. Entonces averígualo. Porque si tú no recuperas lo que te pertenece, yo lo haré. Valeria, en cambio, se encerró en su oficina, rodeada de documentos, expedientes y nuevos rostros. Había mucho por limpiar. Demasiado por descubrir. La empresa, que por años había estado en manos corruptas, era un campo minado. Cada rincón tenía un secreto, cada escritorio escondía un conflicto. Y ella lo sabía. Lo olía en el aire. Convocó una reunión privada con el área de recursos humanos. Revisó uno por uno los contratos, los ascensos, los despidos injustificados. En 3 días, despidió a 5 gerentes que durante años habían saboteado los proyectos de empleados honestos. No tembló al firmar los papeles. Sabía que la gente honesta necesitaba espacio para respirar. No vine a destruir esta empresa, dijo en su primer discurso interno. Vine a limpiarla. A sanarla. Como lo hace una herida que al principio duele, pero luego cicatriza. Las palabras fueron grabadas. Se volvieron virales en grupos de empleados. Muchos la comenzaron a admirar en secreto. Otros la odiaban en voz baja. Pero todos sabían algo: Valeria había llegado para quedarse. Mientras tanto, Julián intentaba buscar fisuras. Llamó a abogados. Investigó los documentos de herencia. Ninguno encontró nada irregular. Todo era legal. Imposiblemente legal. Como si todo hubiera sido preparado con años de anticipación. Y eso lo desquiciaba. Porque significaba que Valeria no reaccionó de la noche a la mañana. Lo había planeado. Pacientemente. Como quien prepara una tormenta y espera el momento exacto para soltar el primer trueno. Esa noche, Julián la esperó a la salida del edificio. Y necesito hablar contigo. Ella lo miró por un segundo, sin detenerse. Yo no. Valeria, por favor. ¿Por qué debería escucharte? Porque no todo fue mentira. Ella se detuvo. Lo miró con algo que no era odio. Era lástima. Una lástima tan fría que cortaba más que el desprecio. Todo fue mentira, Julián. Desde el primer te amo hasta el último golpe. No quise hacerte daño. Y, sin embargo, lo hiciste. Cada vez que me callaste. Cada vez que me hiciste dudar de mí. Cada vez que me obligaste a maquillarme el dolor. Puedo cambiar. Y no quiero que cambies. Quiero que te alejes. Julián intentó tomar su mano, pero ella retrocedió con firmeza. No más, dijo ella. Ya no tienes permiso. Al regresar a su oficina, una nueva asistente la esperaba. Era joven, delgada, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Soy Lucía. Recursos Humanos me asignó como apoyo en su agenda. Valeria la miró con atención. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar, el mismo miedo contenido que ella conocía bien. ¿Primera vez en un cargo así? Sí, respondió Lucía bajando la mirada. Trabajé en otras oficinas, pero nunca por mucho tiempo. Durante el almuerzo, mientras todos hablaban entre ellos, Lucía se quedó sola en un rincón. No comía. No hablaba. Solo sostenía su cuaderno como si fuera un salvavidas. Horas después, durante una presentación, Lucía se desmayó frente a todos. «Llamen a alguien», y gritó un empleado. Valeria se acercó de inmediato, le tomó la mano, y pidió espacio. Al ver que nadie hacía nada, la llevó ella misma a la enfermería. «Estoy bien», susurró Lucía cuando recobró el sentido. «Solo no desayuné». Valeria le ofreció agua.
Le acarició el cabello como se hace con una hermana pequeña. Y en voz baja le dijo algo que no esperaba. Nadie debería caer sin que alguien la levante. Lucía la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. No dijo nada más. Cuando terminó el día, Valeria revisó los informes y encontró algo extraño. Había un expediente clasificado a su nombre, bloqueado. Lo solicitó al archivo confidencial. Le dijeron que debía esperar 24 horas. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre la mesa. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito a mano. Lo abrió lentamente. Adentro había una sola hoja. Una frase escrita con tinta negra y letra temblorosa. Tu madre no está muerta. Por un instante, el mundo dejó de girar. Valeria sintió un frío que le recorrió los brazos. Miró a su alrededor como si alguien pudiera estar observándola. Su corazón comenzó a latir más rápido. Ese sobre no lo había dejado nadie de la empresa. No había forma. Era personal. Era íntimo. Tu madre no está muerta. La frase le taladraba la mente. Su madre había muerto al darla a luz. Eso le habían dicho siempre. Incluso las monjas del convento donde creció se lo confirmaron. Pero ahora, ¿y si todo era mentira? Se sentó lentamente, como si el peso del papel fuera demasiado. Y por primera vez desde que tomó el poder, Valeria sintió miedo. No por perder lo que había ganado, sino por descubrir lo que le habían robado antes de siquiera saber que existía. Porque si su madre estaba viva, entonces alguien la había silenciado. Y en esa historia, los nombres empezaban a repetirse: Julián, Amalia. Y alguien más, alguien que todavía no había mostrado su rostro. Pero que sin duda, estaba observando. Esperando. La máscara del poder había comenzado a caer. Y lo que había debajo, apenas empezaba a revelarse. Valeria dejó la carta sobre la mesa como si quemara. La frase flotaba en el aire como humo denso: tu madre no está muerta. No sabía quién la había escrito, pero su letra tenía algo familiar, algo que remecía las entrañas. Pasó la noche en vela, mirando el sobre cerrado, preguntándose si todo lo que había creído era una mentira. Recordó las monjas, las noches frías en el convento, las respuestas vagas, las miradas esquivas cuando preguntaba por su madre. Nunca hubo fotos, nunca un nombre. Solo un relato repetido tantas veces que acabó pareciendo verdad. A la mañana siguiente fue directamente al archivo legal de la empresa. Tenía acceso total como presidenta, pero algunos documentos requerían autorización especial. Y ese era uno de ellos. Necesito el expediente 94, HL2. Está registrado bajo el nombre de Arturo Mendoza, de hace más de 20 años, le dijo al encargado, un hombre mayor que bajó la mirada al escuchar el nombre. Eso está sellado por orden judicial. Solo se puede abrir si hay una orden directa del consejo. Valeria apoyó ambas manos sobre el escritorio. Soy la presidenta del consejo. El hombre dudó unos segundos antes de entregar la carpeta. Tenía polvo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. La portada estaba marcada con tinta roja, confidencial. Leyó cada hoja con lentitud. Al llegar al segundo sobre interno, sellado con cera, lo rompió sin dudar. Adentro había papeles firmados por su padre adoptivo, Arturo Mendoza, que relataban la adopción irregular de una niña bajo custodia eclesiástica. Lo más perturbador no eran los detalles legales, sino un informe médico adjunto que sugería que la madre biológica había sido internada en un hospital psiquiátrico tras padecer un colapso emocional tras la pérdida forzada de su hija. Valeria sintió que el suelo se le movía. Había nombres, firmas, direcciones. Uno en particular llamó su atención: Clara Ruiz, enfermera responsable del caso en el Hospital Santa Clara. No perdió tiempo. Salió en silencio. No comentó nada con el equipo. Nadie debía saberlo aún. Esa misma tarde, en una casa modesta a las afueras de la ciudad, tocó la puerta con el corazón latiéndole en la garganta. Abrió una mujer de unos 70 años, con la piel curtida y el rostro serio. ¿Clara Ruiz? La mujer la observó por varios segundos antes de contestar. Tú eres ella, ¿verdad? Valeria no supo qué responder. ¿Y ella, quién? La mujer abrió la puerta sin decir más.
Pasa. Adentro, el olor a alcanfor y medicinas llenaba el ambiente. En las paredes colgaban crucifijos y fotos antiguas. Clara la invitó a sentarse. Luego se quedó de pie, como si le costara asumir lo que iba a decir. Tú eras un bebé cuando te vi por última vez. Te arrebataron de los brazos de una mujer que gritaba tu nombre como si se le fuera el alma. Yo no sabía qué hacer. Me amenazaron. Me pagaron para guardar silencio. ¿Quién te amenazó? La mujer apretó los labios. No respondió de inmediato. Caminó hacia un cajón, sacó un pequeño sobre y se lo entregó. Esto lo guardé todos estos años. No sé por qué. Tal vez porque sabía que algún día alguien vendría a buscarlo. Adentro había una foto antigua. Una mujer joven, de cabello oscuro, abrazando a un bebé. Detrás, una fecha escrita con lápiz. Valeria miró la imagen como si fuera un espejo distorsionado. ¿Ella es mi madre? Clara asintió. Se llamaba Teresa. Bueno, eso fue lo que dijo antes de que se la llevaran. Decían que estaba loca, pero no lo estaba. Solo estaba rota de dolor. Valeria guardó la foto con cuidado. No quiso llorar. No allí. Salió de la casa como si el aire la ahogara. Su madre estaba viva. O al menos, lo había estado después de su nacimiento. ¿Dónde estaba ahora? ¿Quién había ordenado su encierro? La respuesta se perfilaba en su mente con un nombre que le dolía pronunciar: Amalia. Mientras tanto, Julián vivía su propia tormenta. Había sido oficialmente degradado de su puesto. Ya no dirigía proyectos, ya no tomaba decisiones. Ahora solo asistía a reuniones donde nadie lo escuchaba. Sus antiguos subordinados evitaban mirarlo a los ojos. Uno de ellos incluso se rió en voz baja cuando lo vio tropezar con una silla. Las cosas en su casa tampoco iban bien. Amalia estaba más irritable que nunca. Lo presionaba a diario. No puedes dejar que esa mujer nos humille así. Tú eres Mendoza de sangre. Ella es una aparecida. Ya no tengo control, respondía él, cada vez más hundido. Entonces actúa. Investiga. Encuentra algo que la destruya. ¿Por qué no lo haces tú? Preguntó Julián con rabia contenida. ¿Qué es lo que tú sabes que no quieres decirme? Amalia se giró lentamente, como si esas palabras hubieran abierto una vieja herida. Hay cosas que no entiendes, hijo. Pues explícame. Porque ella está ganando, y tú pareces más asustada que furiosa. Amalia no respondió. Salió de la habitación y lo dejó solo con su paranoia. Esa noche, Julián no durmió. Caminaba de un lado a otro, con los ojos inyectados y los pensamientos nublados. Empezó a escuchar ruidos, a ver sombras. En un momento, creyó ver a Valeria observándolo desde el jardín. Salió corriendo, pero no había nadie. Su mente empezaba a desmoronarse. Al día siguiente, Valeria llegó a la empresa con una expresión más dura de lo habitual. Lucía le esperaba en la oficina con el informe del día. ¿Dormiste bien?, preguntó la joven con voz tímida. No. Lucía dudó. Luego respiró hondo. Hay algo que no te conté. Valeria la miró con atención. Te escucho. Antes de llegar aquí, estuve en lugares que no eran oficinas. Me sacaron de la escuela a los 13 años. Mi madre me vendió. Pasé por casas donde me trataban como mercancía. Escapé. Me cambié el nombre. Pero sigo sintiendo que hay cadenas que no se ven. Valeria sintió un nudo en la garganta. Se acercó a ella y le tocó el brazo. Ya no estás en ese lugar. Aquí vas a crecer. Aquí nadie va a volver a usarte. Lucía asintió, conteniendo las lágrimas. Gracias por darme una oportunidad. Yo también fui una niña invisible, dijo Valeria. Y ahora soy visible para que otras puedan serlo también. Horas después, mientras firmaba unos documentos en su oficina, alguien llamó a la puerta. Disculpe, dijo el guardia de seguridad. Hay un niño afuera que pide verla. Dice que se llama Matías. Está solo. Valeria frunció el ceño. Salió de inmediato. Frente al edificio, junto a una jardinera,
Había un niño de unos 7 años, cabello desordenado y ojos enormes. Al verla, sonrió y extendió los brazos. «Mamá». Valeria se quedó helada. Se arrodilló frente a él. «¿Cómo dijiste?» «Tú eres mi mamá». «No, cariño. Creo que estás confundido». «No. Yo te veo en mis sueños. Y mi abuela me dijo que algún día te iba a encontrar». «¿Quién es tu abuela?» El niño sacó una hoja arrugada del bolsillo. Un dibujo infantil con una mujer de cabello largo y un corazón gigante. «Ella me decía que eras tú. Que no estabas muerta». Valeria miró al guardia. «¿De dónde vino?» «Lo trajo un hombre mayor. Dijo que regresaba luego. No quiso dar su nombre». El niño la abrazó con fuerza. Su corazón latía contra el pecho de Valeria como si hubiera encontrado un hogar. Pero ella no lo entendía. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué decía que era su hijo? Se lo llevaron al área de recepción infantil, donde quedó bajo cuidado. Pero Valeria no dejaba de pensar en él. Al anochecer, regresó a su casa. Abrió la carpeta con los últimos documentos del archivo. Uno de ellos cayó al suelo al sacarlo. Al recogerlo, notó que había una fotografía adherida con un clip. La imagen mostraba a una mujer de rodillas, con el rostro cubierto de lágrimas. Frente a ella, una figura conocida sostenía un bebé. El rostro era más joven, pero inconfundible. Amalia. El frío recorrió su cuerpo como un susurro violento. Allí estaba. Con el bebé en brazos. Mientras otra mujer imploraba. Lloraba. Se arrastraba. Esa mujer era su madre. Y Amalia la había separado de ella. Valeria soltó la foto. Por primera vez en días, no supo qué hacer. ¿Quién era realmente Amalia? ¿Qué clase de crimen había escondido durante tantos años? La respuesta se escondía en los hilos que la habían atado desde niña. Y ahora, uno a uno, empezaban a romperse. Pero no sin ruido. No sin consecuencias. Porque cuando se tira de un hilo que ha sostenido una mentira por décadas, el tejido entero comienza a derrumbarse. Y lo que queda al descubierto, puede ser más doloroso que el silencio. Valeria se quedó mirando la foto durante largos minutos. Las lágrimas le bajaban sin permiso, silenciosas, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no se atrevía a aceptar. En esa imagen estaba la historia que siempre le ocultaron. Su madre, de rodillas, implorando. Y frente a ella, Amalia, con una sonrisa torcida y un bebé en los brazos. Ese bebé era ella. Esa imagen era más que una prueba. Era una sentencia. El aire en la habitación parecía haberse detenido. Valeria intentó respirar profundo, pero algo en su pecho no se lo permitía. Todo dentro de ella temblaba. No solo por el descubrimiento, sino por la rabia contenida. Por los años de mentiras. Por cada noche sola en ese convento, por cada vez que se preguntó por qué nadie había ido a buscarla. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Julián. «¿Valeria?», respondió él, sorprendido. «Quiero verte». «¿Ahora?». «En mi oficina». «En 20 minutos». «No tardes». Colgó sin darle tiempo a responder. Cuando Julián entró, encontró a Valeria de pie, con la foto sobre el escritorio. No hubo saludo. Ni cortesía. Solo una mirada helada que lo obligó a cerrar la boca. ¿Y esto te parece familiar? Él miró la imagen, y su rostro cambió por completo. No preguntó qué era. No fingió sorpresa. Bajó la mirada, como un niño atrapado en una mentira demasiado vieja. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella, sin levantar la voz. ¿Cuánto tiempo supiste la verdad? Julián no respondió. Apretó los puños, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Desde el principio? Valeria, yo. ¿Desde el principio? Mi madre me pidió que no lo dijera. Claro que sí. Porque para ustedes yo no era nadie. Era solo una herramienta. Algo que podían moldear. Alguien sin pasado. Sin historia. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? ¿Me amabas?
¿Y aún así callaste mientras tu madre destruía a la mía? No sabía todo. Solo partes. Me enteré cuando ya estábamos casados. Y no dijiste nada. Tenía miedo de perderte, murmuró Julián, y por primera vez, parecía sincero. Tú sabías que yo no era nadie para ti, pero temías que un día fuera más que tú. La frase lo atravesó como un cuchillo. No hubo gritos. No hubo discusión. Solo esa verdad dicha en voz baja. Julián salió sin decir más. Sabía que lo había perdido todo. Esa noche, Valeria no volvió a casa. Se encerró en un hotel, lejos de la empresa, lejos de todos. El insomnio la acompañó como una sombra. Y cuando al fin cerró los ojos, no descansó. Soñó con su madre, con esa imagen, con el eco de un llanto que no era suyo, pero sentía como propio. Al día siguiente, Lucía la encontró pálida, con los ojos hundidos. No comiste nada, le dijo con suavidad. No tengo hambre. Vas a enfermarte. Valeria no respondió. Lucía cerró la carpeta que tenía en las manos y se sentó frente a ella. Tú me salvaste cuando nadie más me veía. Y ahora que tú estás así, siento que no sé cómo ayudarte. Valeria la miró por primera vez en horas. Y nadie puede ayudarme. Tengo que hacerlo sola. Lucía dudó. Luego, en voz baja, agregó. Eso creía yo también. Hasta que tú llegaste. Esas palabras no curaron nada, pero le dieron algo de calor. Un recordatorio de que, en medio de tanta oscuridad, aún podía sembrarse algo distinto. Horas después, Valeria tomó una decisión. Revisó los documentos del expediente que aún no había terminado de leer. En una de las últimas hojas, aparecía un nombre que no había notado, Enrique Fuentes. Padre biológico. Estatus, desaparecido. Investigó. Buscó entre registros oficiales. Nada. Lo habían tachado del mapa. Como si nunca hubiera existido. Pero luego, entre los papeles del hospital, encontró una anotación hecha a mano, sin fecha, detectado en zonas marginales del Distrito Oeste. Rechazó atención médica. En estado de indigencia. Sin pensarlo 2 veces, fue al distrito. Caminó entre callejones, preguntó en comedores comunitarios, mostró una foto vieja encontrada en el expediente. Muchos la ignoraron. Otros no sabían nada. Hasta que una mujer, de acento rasposo, señaló con el mentón hacia una banca. Ese de allá se llama Enrique. A veces delira. Dice que perdió una hija. Valeria se acercó con pasos lentos. Un hombre cubierto con mantas viejas, barba larga y mirada apagada, observaba a los pájaros comer migas. ¿Le Enrique Fuentes? El hombre no respondió. Ni la miró. ¿Enrique? ¿Tú eres del juzgado? Y dijo de pronto, con voz gastada. No. Soy Valeria Mendoza. El hombre giró lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que su rostro pudiera entenderlo. Valeria, susurró. Mi niña. Ella se congeló. ¿Me conoces? Te busqué todos estos años. Tu madre, ella luchó tanto por ti. ¿Dónde está? Está viva. Pero no sé cómo está ahora. La última vez que la vi, no podía recordarme. Valeria se sentó junto a él. Por minutos no dijeron nada. Solo compartieron el silencio de los que han sido mutilados por el tiempo. ¿Por qué nadie me dijo nada? Preguntó ella al fin. Porque la familia de tu madre la odiaba. Decían que era una vergüenza. Se avergonzaban de mí por ser pobre. Querían desaparecerme. Y lo lograron. Me arrojaron a la calle, la encerraron a ella, y te quitaron como si fueras una bolsa de basura. Las lágrimas ya no se ocultaban. Caían sin resistencia. Él le tomó la mano con torpeza. Lo siento. No pude salvarte. No fue tu culpa, murmuró ella. Ahora quiero encontrarla. Volvió a la empresa con una sola idea en la cabeza, ir al hospital psiquiátrico. Confirmó el nombre. Residencia San Gabriel. Allí había estado internada Teresa Ruiz durante años. Según los informes, sufría de demencia. Nadie la visitaba.
Ningún familiar registrado. Al llegar, el lugar parecía una prisión disfrazada. Paredes grises. Puertas cerradas. Personal indiferente. ¿A quién busca? Teresa Ruiz. Soy su hija. La enfermera levantó la mirada con extrañeza. Ella no tiene visitas. Ahora tiene. La llevaron a una habitación pequeña. Allí, sentada en una silla de ruedas, con la mirada perdida, estaba su madre. El cabello blanco, los ojos opacos. Parecía lejana, como si su mente flotara en un lugar al que nadie más tenía acceso. Valeria se acercó. «Mamá». La mujer la miró, pero no la reconoció. «¿Usted es nueva? ¿Va a traerme el té?» «Soy tu hija, mamá. Soy Valeria». «Valeria», repitió con voz apagada. «Qué nombre tan bonito». Valeria se arrodilló frente a ella. «Y estoy aquí. Ya nadie va a separarnos. Ya nadie va a hacerte daño». La mujer extendió la mano, temblorosa, y tocó su mejilla. Sonrió por un instante. Luego volvió a mirar hacia la ventana, como si el momento hubiera sido solo un eco. Valeria la abrazó, con fuerza, con ternura. Sintió que se rompía algo dentro de ella. No era tristeza. Era liberación. Era la herida cerrándose, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba sola. Y no te preocupes. Ahora yo te cuidaré a ti. Y en ese abrazo, la víctima dejó de ser hija, para convertirse en madre. En refugio. En justicia viva. La verdad no se maquilla. Puede ocultarse. Puede disfrazarse. Pero un día, inevitablemente, vuelve a mirar de frente. Y cuando lo hace, exige ser dicha. Aunque duela. Aunque queme. Aunque destruya todo lo que parecía firme. Porque solo desde esa destrucción, puede nacer algo nuevo. Algo que ya no necesita mentiras para sostenerse. Solo la verdad. Por cruel que sea. Por necesaria que resulte. Valeria volvió a casa con el cuerpo tenso y el alma agotada. Todavía tenía el perfume de su madre en la ropa, una mezcla de lavanda envejecida y desamparo. Le temblaban las manos, no por debilidad, sino por la furia contenida. Se duchó sin encender la luz, como si necesitara borrar todo rastro del pasado antes de seguir con lo que venía. No quería compasión. Ni lástima. Quería justicia. No en tribunales. No con abogados. Quería exponer la verdad. Mostrar la herida abierta. Dejar que el mundo viera el rostro de quien había destruido a tantas personas desde la comodidad de sus privilegios. Y para eso, había una fecha exacta, la gala benéfica anual de la empresa. Irónicamente, había sido idea de Amalia. Una velada lujosa, con música en vivo, donaciones públicas y cámaras transmitiendo en directo. Quería limpiar su imagen. Reposicionarse como filántropa. Como madre ejemplar. Como la señora que ayudó a criar a Valeria. Así lo decía en la invitación. Con una sonrisa de hipocresía y los brazos extendidos como quien pretende redimirse sin pagar el precio. Valeria aceptó de inmediato. Pero no para rendirle homenaje. Ni mucho menos para agradecerle. Iba a usar su propio escenario para desnudarla ante todos. No con gritos. No con odio. Con pruebas. Mientras tanto, Julián se hundía. La degradación en la empresa había sido solo el comienzo. El desprecio en los pasillos, las miradas de los empleados, el cambio de actitud de quienes antes le temían. Ahora era un cero. Un espectro. Un apellido sin poder. Empezó a beber más de lo habitual. A dormir en el sofá. A perderse durante horas. No respondía a llamadas. Su madre lo presionaba con exigencias y reclamos, pero él ya no tenía respuestas. Ni siquiera para sí mismo. Una noche, apareció en la casa de Valeria. La puerta estaba cerrada con llave, pero golpeó con fuerza. Cuando ella abrió, lo encontró tambaleándose. Borracho. Ojeroso. Roto. Necesito hablar contigo, murmuró. Ella dudó unos segundos. Luego se hizo a un lado. No por compasión. Por estrategia. 5 minutos.
Se sentó en el sofá, el mismo que una vez fue testigo de discusiones, silencios y mentiras. Yo te amaba a mi manera, dijo Julián con voz arrastrada. Nunca supe cómo hacerlo bien. Todo lo que aprendí de amor, lo aprendí de ella. Entonces aprendiste a usar, a manipular, a controlar. No justifico nada. Solo, quiero que sepas que sí te amé. Valeria lo miró largo rato. Tú no sabes lo que significa amar, Julián. Amar no es imponer. No es callar verdades. No es elegir la comodidad de una mentira cuando alguien a tu lado se está muriendo por dentro. Y yo no supe cómo protegerte, dijo él, con los ojos vidriosos. Porque nunca quisiste. No te confundas. No eras incapaz. Solo eras cobarde. Julián bajó la cabeza. Se quedó allí, en silencio. Luego se levantó y caminó hasta la puerta. Antes de salir, murmuró sin mirar atrás. Espero que algún día puedas perdonarme. Aunque yo no lo haría. Valeria cerró la puerta y respiró hondo. Lo que sentía ya no era odio. Era una especie de indiferencia amarga. Como cuando una herida deja de doler porque ya no importa lo que sangró. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba distinta. Temblorosa. Esperanzada. Valeria, creo que encontré a mi hijo. Valeria dejó todo y la acompañó. Fueron juntas hasta una casa en la periferia. Una mujer los recibió en la entrada. No dijo su nombre. Solo les pidió que entraran sin hacer ruido. En una habitación pequeña, con una cama improvisada y juguetes usados, un niño de 5 años dibujaba con crayones. Cuando Lucía lo vio, se le apagó el mundo. El corazón le golpeaba el pecho como si fuera a romperse. Caminó lentamente, se arrodilló frente a él y le susurró. Matías. El niño levantó la mirada. La reconoció sin palabras. Corrió a sus brazos. Lucía se quebró. Gritó. Lloró como nunca. Y Valeria, desde la puerta, sintió que algo se reparaba en el universo. Como si una grieta antigua por fin hubiera cerrado. Volvieron juntas a la ciudad, y Valeria le dio a Lucía un empleo fijo en el área de atención social de la empresa. Ahora, su misión sería ayudar a otras mujeres que como ella, habían sido silenciadas y arrancadas de lo que más amaban. Esa noche, Valeria sintió un dolor agudo en el abdomen. Se dobló en la cocina, aferrada al borde de la encimera. Se había repetido demasiadas veces que todo estaba bien. Que solo era estrés. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Fue al médico en secreto. Le hicieron pruebas. Esperó los resultados sola, con las manos heladas sobre las piernas. El diagnóstico llegó sin anestesia. Cáncer. Etapa inicial. No ha hecho metástasis. Pero hay que actuar ya. No lloró. No preguntó cuánto tiempo tenía. Solo pensó en su madre. En Lucía. En todo lo que aún quedaba por hacer. Y no le diré a nadie, dijo al médico. No todavía. Y necesitarás apoyo emocional, físico. Y después. Primero tengo que cerrar algo. Se marchó con los papeles en el bolso. Nadie supo lo que pasaba. Ni Lucía. Ni Enrique. Nadie. La gala llegó en la fecha marcada. El teatro estaba lleno. Luces tenues. Música suave. La prensa en la entrada. Todos hablaban de la nueva era filantrópica de Amalia Mendoza. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder. Valeria llegó vestida de blanco. Radiante. Seria. Caminó por la alfombra roja sin sonreír. Se sentó en la mesa principal. Amalia subió al escenario poco después. Habló de valores, de familia, de justicia social. Sus palabras sonaban vacías. Ensayadas. Rodeadas de aplausos comprados. Y quiero agradecer especialmente a mi querida Valeria, por dejar atrás el rencor y honrarme con su presencia. No todas las familias son perfectas, pero el perdón es el verdadero signo de evolución. Valeria se puso de pie. Tomó el micrófono. Su voz no tembló. Y gracias por tus palabras, Amalia.
Y ya que estamos hablando de evolución, me gustaría compartir un testimonio. Señaló al técnico de sonido. Las pantallas del escenario se encendieron. Apareció un video antiguo. Cámara oculta. Imagen borrosa. Pero clara. Amalia, más joven, sentada frente a un escritorio. No quiero que esa mujer vuelva a acercarse a la niña. Entiéndelo bien. Si es necesario, la internan. Yo firmo lo que sea. Pero no quiero volver a verla. Esa niña no sabrá nunca de dónde vino. La audiencia se quedó en silencio. Nadie respiraba. ¿Y si pregunta por su madre? Decía una voz masculina, desde fuera de cámara. Le inventan algo. Que murió. Que la abandonó. Da igual. Esa niña es mía ahora. El video se detuvo. Amalia estaba pálida. Se llevó una mano al pecho. Murmuraba algo que nadie entendía. Algunos pensaron que fingía. Otros que caería desmayada. Valeria miró a la multitud. Esa niña era yo. Y esa mujer a la que desaparecieron era mi madre. Internada por orden de la señora Amalia Mendoza. No por enfermedad mental. Por venganza. Por odio. Por poder. El silencio fue reemplazado por murmullos. Algunos asistentes se levantaron. Otros grababan. La transmisión en vivo seguía. Las redes ardían. Durante años viví creyendo que era huérfana. Que no valía. Que debía agradecer lo poco que tenía. Hoy sé la verdad. Y la verdad ya no se maquilla. Dejó el micrófono. Bajó del escenario. No miró a Amalia. No le dio el gusto de verla rogar. Esa noche, el país entero habló de Valeria. De la grabación. De la mentira que se derrumbó ante millones. Pero lo que nadie sabía, lo que aún quedaba enterrado bajo todo ese ruido, era lo más peligroso. Lo que no se dijo. Porque cuando una mujer poderosa pierde el control, no siempre cae. A veces, ataca. Y la pregunta ya no era si Amalia estaba acabada. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar ahora que lo había perdido todo? Amalia Mendoza había construido su mundo sobre cimientos de miedo, mentiras y manipulación. Y ahora, al ver cómo todo se derrumbaba frente a las cámaras, no pensaba en rendirse. Pensaba en venganza. No creía en el arrepentimiento. No tenía espacio para la culpa. Lo único que le quedaba era el veneno. Y lo usaría. Después de la gala, desapareció durante casi 48 horas. Su mansión quedó vacía, el personal la abandonó, y las autoridades empezaron a buscarla con una orden de captura por encubrimiento agravado. Falsificación de documentos y complicidad en privación ilegítima de la libertad. Nadie sabía si había cruzado la frontera, si estaba escondida o si alguien la protegía desde adentro. Valeria no celebró la caída pública de Amalia. No había paz en su rostro. Solo un agotamiento profundo, uno que no podía disimular. Cada día era una batalla entre la rabia y el miedo, entre el deber y el cansancio. La enfermedad avanzaba con sigilo, mientras ella fingía fuerza frente a todos. Lucía se convirtió en su escudo. Organizó agendas, reuniones, comunicados, y también la protegía de los periodistas que esperaban día y noche a la salida de la empresa. Algunos le gritaban preguntas agresivas. Otros le rogaban entrevistas exclusivas. Un sector de la prensa la trataba como heroína. Otro, como oportunista. Nadie sabía realmente quién era Valeria. Y eso la hacía más fuerte. Pero las cámaras no sabían que por las noches Valeria vomitaba sangre en el lavabo. Que apenas podía dormir. Que sus costillas dolían con cada respiración. Nadie sabía que se le había caído el cabello por mechones, y que usaba peluca bajo sus pañuelos. Tampoco sabían que la doctora le había dicho que el cáncer estaba avanzando más rápido de lo previsto. Ella lo sabía. Pero no tenía tiempo para detenerse. No hasta que todo estuviera claro. No hasta que Amalia pagara. El tercer día después de la gala, Amalia fue capturada en un aeropuerto privado. Había intentado salir del país con documentos falsos. En su maleta llevaba relojes de lujo, joyas, una cantidad de efectivo obscena y una nota con nombres de contactos políticos corruptos. Fue arrestada sin resistencia,
Maquillaba como si fuera a una cena y con una sonrisa congelada. A las cámaras les dijo solo una frase: todo lo hice por mi hijo. Ella nunca fue digna de él. Ese grito recorrió los noticieros. Y en redes sociales, la indignación creció. Había quienes la condenaban, y había quienes, increíblemente, la justificaban. Personas que veían en ella a una madre protectora. Una víctima de una generación que ya no entendía la familia como antes. Valeria no respondió a ninguna declaración. No dio entrevistas. No quiso que nadie hablara por ella. Lo que tenía que decir, ya lo había dicho en el escenario. Ahora era la justicia la que debía actuar. Días después, con el juicio en preparación, Valeria tomó un coche y se fue sola al convento donde había crecido. Quería respuestas, pero también quería despedirse. De lo que fue. De lo que la formó. De lo que la quebró. Las monjas la recibieron con nerviosismo. Algunas la miraban con compasión. Otras, con recelo. La Madre Superiora la llevó al pequeño oratorio donde Valeria pasaba las tardes de niña, soñando con una madre imaginaria y una familia que la amara. Se sentó en el mismo banco de madera, frente al mismo vitral. Esta vez no rezó. Solo cerró los ojos y escuchó el silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de la reconstrucción. Al salir, una de las monjas mayores, de pasos lentos y mirada clara, le entregó un sobre. Él vino hace unos días. Dijo que era tu padre. Sabía que regresarías. Valeria tomó el sobre sin decir nada. Volvió al coche, y allí lo abrió. Era una carta escrita con trazos temblorosos. Enrique. Su verdadero padre. Hija mía, cuando leas esto, quizás yo ya no esté. Pero no te escribo para despedirme. Te escribo para agradecerte. Por haberme perdonado con los ojos, aunque no dijiste nada. Por haber abrazado a tu madre aunque ella no pudiera reconocerte. Por no convertirte en lo que te hicieron. Hay personas que pasan por la vida dejando heridas. Tú pasaste por la vida curándolas. Aunque no lo sepas. Aunque a veces creas que solo sobrevives. Tú sanas. Como lo hacen las cosas que duelen de verdad. La carta temblaba entre sus manos. Lloró en el coche, sin testigos. No por él. No por lo que no fue. Lloró por todo lo que nunca tuvo. Por todo lo que aún dolía. Por cada parte de ella que fue silenciada. Y que hoy, por fin, tenía voz. Esa noche, Lucía le preparó una sopa caliente. La vio llegar con el rostro desencajado. ¿Dónde estuviste? Y en el convento. Él murió. Lucía no preguntó más. Solo se sentó a su lado. No hacía falta hablar. Solo estar. El juicio contra Amalia se fijó para 3 semanas después. Valeria no planeaba asistir a todas las audiencias. Quería que la justicia hiciera su trabajo sin convertirlo en espectáculo. Pero algo cambió los planes. A medianoche, una llamada la despertó. El número no tenía identificador. Contestó con voz adormilada. Valeria, soy yo, dijo Julián. Su voz sonaba desesperada. Rota. ¿Qué haces llamando a esta hora? Perdóname, no sé cómo decirte esto. Necesito verte. Es urgente. Dime qué pasa. Estoy afuera. No me cuelgues. Colgó antes de que ella pudiera responder. Valeria se levantó, se cubrió con una bata y fue a la puerta. Lo vio desde la ventana. Estaba parado junto al coche, con algo envuelto entre sus brazos. Abrió lentamente. ¿Qué es eso? Él temblaba. Es Matías. Valeria sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué le hiciste? En nada. No le hice daño. Solo quería irme con él. Irnos lejos. Empezar de nuevo. Lo siento. No pude hacerlo. No pude alejarme. El niño dormía, envuelto en una manta. Dámelo, ordenó ella. Julián obedeció. Con manos torpes, se lo entregó. No sabía qué más hacer. Nadie me quiere. Tú me odias.
mi madre está en la cárcel. Mi padre se murió sin despedirse. Y yo, estoy vacío. Tú elegiste quedarte solo, respondió ella. Él cayó de rodillas. Lloró. Golpeó el suelo. Era un hombre destruido por su propio reflejo. Yo solo quería tener a alguien que me mirara sin desprecio. Ese niño no necesita un padre como tú, dijo Valeria con una calma que lo destrozó. Necesita una madre que ya no se maquilla el dolor. Y cerró la puerta. Esa fue la última vez que vio a Julián. Lucía despertó por el ruido. Al ver a Valeria con Matías en brazos, entendió todo. Lo abrazó. Lloró en silencio. Luego lo llevó a su habitación. Lo arropó. Y se sentó a su lado. Valeria miró el cielo por la ventana. El amanecer ya se dibujaba. El juicio empezaba ese mismo día. Pero ella ya tenía la sentencia más importante. La suya. La justicia legal se cumple. Pero la justicia del alma, esa, solo se alcanza cuando uno se atreve a mirar de frente lo que siempre dolió. Y decide no repetirlo. No perpetuarlo. No heredar el daño. Porque hay heridas que se heredan. Pero también hay coraje que se transmite. Y Valeria estaba lista para cerrar el ciclo. Aunque le costara la vida. Aunque doliera más que todo lo anterior. Estaba lista para lo que venía. Porque ya no había nada que ocultar. Ya no había más precio por pagar. El silencio había terminado. Y la voz de todas las que nunca pudieron hablar, por fin, se escuchaba. El juicio de Amalia Mendoza se volvió uno de los más mediáticos del país. Cada testimonio fue una puñalada contra la imagen de madre ejemplar que había construido durante décadas. Los abogados intentaron desviar el enfoque, alegaron demencia senil, chantajes emocionales, presión de terceros. Pero la grabación, los documentos y las declaraciones de testigos directos eran irrefutables. Fue condenada por múltiples cargos, incluyendo falsificación de identidad, privación de libertad agravada y abuso de poder. No mostró arrepentimiento. Ni siquiera lloró. Salió esposada con la cabeza alta, aún convencida de que había hecho lo correcto. La prensa esperó a Valeria a la salida del juzgado, pero no la encontraron. No fue a la audiencia final. Estaba en el hospital, recibiendo la última ronda de quimioterapia. El cuerpo le dolía, la piel le ardía, el cabello ya no existía más allá del recuerdo. Pero por dentro, estaba limpia. El veneno había salido. No el del cáncer. El otro. El más profundo. El que se llama miedo. Pasaron los años. 3. Luego 5. La ciudad cambió. La empresa también. Ya no se hablaba de Valeria como una mujer destruida. Ahora la nombraban como símbolo. Como sobreviviente. Como referente de verdad. No dio entrevistas comerciales. No se vendió a ningún medio. Lo que compartía, lo hacía en sus propios términos, desde la fundación que había creado junto a Lucía, sin miedo. Lucía se convirtió en un pilar. Tomó las riendas del trabajo social, expandió la fundación a otras provincias, rescató decenas de mujeres atrapadas en redes de abuso y explotación. Matías, su hijo, creció entre charlas, afecto y libros. Valeria le regaló el segundo nombre de su padre biológico, como un acto de reparación simbólica. Enrique. La madre de Valeria falleció en paz. Sus últimos días los vivió en casa, junto a su hija, reconociéndola en pequeños destellos de lucidez que bastaban para que cada palabra valiera oro. Antes de morir, le tomó la mano con fuerza, y susurró algo que Valeria no olvidaría nunca. Tú fuiste mi lucha más larga, y mi victoria más dulce. Cuando la enterraron, no hubo discursos largos. Solo flores blancas, una canción suave y el silencio digno de quien nunca pudo hablar a tiempo. Julián no volvió a aparecer públicamente. Fue ingresado en una clínica psiquiátrica después de varios episodios de autolesión. No tenía visitas. No respondía a su nombre. Caminaba por los pasillos con la mirada extraviada. Lo llamaban por un número. Vivía entre dibujos de infancia y preguntas que nadie respondía. Valeria fue notificada por protocolo. No quiso verlo. Pero envió un libro. El único que escribió con su propia historia. Ese libro cambió vidas.
La primera edición se agotó en semanas. No era un texto de autoayuda. Era un testimonio crudo, honesto, con nombres reales y emociones sin disfraz. No pidió compasión. No justificó a nadie. Habló de heridas, de memoria, de mujeres que aman, que callan, que resisten. Y de lo que pasa cuando dejan de callar. No hay maquillaje que cubra el silencio, decía una de las primeras frases. No hay golpe que pueda con una mujer decidida a vivir sin miedo. Esa frase se volvió pancarta, tatuaje, lema. Mujeres de distintos países comenzaron a escribirle. A enviarle cartas, mensajes, fotos con el libro en la mano. Algunas lo leían en cárceles. Otras, en refugios. Algunas más, en la sala de espera de un juzgado, antes de denunciar por primera vez. Valeria nunca esperó fama. Ni quería reconocimiento. Pero el universo tenía otros planes. Fue invitada a dar conferencias. Charlas multitudinarias. Algunas en universidades, otras en barrios olvidados. Siempre decía lo mismo antes de empezar. Mi historia no es la más dura. Ni la más trágica. Solo es una historia que tuvo suerte de encontrar una voz a tiempo. Hay otras que no corren con la misma suerte. Y es por ellas que sigo hablando. En una de esas conferencias, al final de la presentación, una mujer se acercó con un adolescente de la mano. Tenía los ojos grandes, la mirada serena. El chico no hablaba. Solo la observaba con intensidad. Él te recuerda. Dice que tú lo abrazaste una vez en la entrada de tu oficina. Valeria lo miró con atención. Él asintió levemente. Luego escribió algo en una pequeña libreta que colgaba de su cuello. Le mostró la hoja. En letras torcidas decía: Tú me enseñaste a no callar. Ella sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló, lo abrazó, y le susurró. Entonces todo valió la pena. Al salir de la conferencia, respiró hondo. La noche era fresca. La ciudad parecía distinta. Menos hostil. Tal vez era solo ella la que había cambiado. Volvió a casa caminando. Sin guardaespaldas. Sin chofer. Subió las escaleras con calma. Encendió la luz de la sala. Todo estaba en silencio. Se sirvió un té, se quitó los zapatos y fue al baño. Frente al espejo, se detuvo. Observó su reflejo con atención. Ya no llevaba peluca. Su cabello crecía lento, rizado, salvaje. Las marcas del tratamiento seguían en la piel. No eran cicatrices. Eran medallas. Se tocó el rostro. No había maquillaje. Ni rubor. Ni base. Ni sombra. Solo ella. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No por obligación. No por protocolo. No porque alguien se lo pidiera. Sonrió porque ya no tenía miedo. Porque ahora, sabía quién era. Y lo que era, no necesitaba disfrazarse más. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Valeria Mendoza, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.